¿Cómo están, amigos? Espero que bien. Eh, Muy buen sábado para los que están viendo en vivo y en directo. Acá desde Buenos Aires, Argentina, con esta conferencia que ya se ha hecho como una especie de clásico del sábado. Tranqui, la pueden ver en directo o posteriormente en diferido con el mismo link. La cuestión es que estos temas que estamos tocando ya hace varios meses, bueno, yo llevo 35 años dando conferencias prácticamente una vez de lunes a viernes, de los últimos 35 más quizás años, porque había veces que daba incluso los sábados y hasta los domingos. La cosa es que sé que todas estas temáticas están generando por parte de lo que yo transmito y muchísimos otros, por supuesto, investigadores, estudiosos del tema, están generando una gran apertura de conciencia sobre estas temáticas, de ese primer momento en donde te invitaban a un canal de televisión y prácticamente era ir a discutir. Si bien yo siempre trataba de tener una actitud tranquila, pero bueno, te ponían al lado un psicólogo, un psiquiatra para ver el grado de locura con el cual vos querías decir que había extraterrestres o que pronto los extraterrestres te contactaban, etcétera, etcétera. La cosa es que esto hoy ha cambiado muchísimo, gracias a Dios. Eh, pero siguiendo un poco con toda esta secuencia que hemos desarrollado en los últimos 2 meses aproximadamente, hoy voy a tocar un tema que es complementario de uno que toqué hace unos 4 meses atrás, tipología extraterrestre, en el sentido que, ¿por qué estos seres que están contactando a la humanidad, que han quedado registrados a través de todas las culturas del planeta, como eso ustedes ya bien lo saben, eh, ¿por qué cuando descendían y contactaban a los humanos en el pasado, generalmente la gran mayoría de estas experiencias de observación de las tipologías eran seres de generalmente elevada talla, seres imponentes, seres de una gran belleza, seres con una aureola de luz que los cubría? Eh, ¿Y por qué no estos seres, estoy hablando dentro del plan cósmico, que bajaban para transmitir algo a los antiguos contactos, al cual los llamaban profetas, porque recibían enseñanza de Dios, entre comillas, o de los ángeles, y esto los retransmitía? Entonces, ¿por qué no venían otras tipologías? Tipologías muy distintas a nosotros, como sabemos que hay, insectoides, dragoniantes, reptiloides, etc. Que ustedes también ya saben que aún dentro de este núcleo de 200 civilizaciones que están alrededor del plan cósmico, a 5.000 años luz cúbico de la estrella que llamamos yo, toda esta información se ha dado en los últimos 2 meses, 3 meses. La vengo dando hace años, pero he hecho este compacto del plan cósmico para que una serie de conocimientos que no son comunes tanto en la literatura de la temática, ustedes la puedan tener. La cosa es que en general estas tipologías que descendían eran de una connotación o de características hasta de gran belleza, hasta de gran belleza. Además, la comunicación, pongámosle, los seres descendían y cómo se podían comunicar. ¿Qué hablaban? En las antiguas lenguas, hablaban el arameo, si se comunicaban con el pueblo, los pueblos antiguos, hablaban el, el yiddish, y ¿qué idiomas hablaban? Bueno, los idiomas, ya saben, es a través de este idioma que se denomina el Irwin, o el idioma de la energía, que es el idioma por el cual se moviliza la energía del pensamiento. O sea, la energía que moviliza determinados conceptos no tiene idioma. El idioma es el ruido, sonido que producimos para expresar ese concepto. Entonces la comunicación se daba la comunicación. Y cuando era una comunicación entre distintos pueblos, a través, por ejemplo, en el Éxodo, también lo comenté, el Urim y Tumim era un objeto, un pectoral,
que llevó Moisés, luego Aarón, y por el cual se podían comunicar con los demás pueblos que hablaban otras lenguas, otros dialectos. La cosa es que estas tipologías que se acercaban, estoy jugando con, mientras que hablo, estas tipologías que se acercaban, tenían la característica antropomórfica parecida en cierto rasgo, no igual, parecida, o sea, cabeza, tronco, extremidades, pero esplendorosas vestimentas, una gran belleza, muchas veces luz, que emitían sus cuerpos. O sea, algo que era un demostrativo de que no era una persona común y que tampoco podía generar un miedo cínico por el cual aquellos que estuvieran allá presentes y no hayan sido llamados al contacto salieran corriendo. O sea, por ahí salían corriendo los que acompañaban, pero aquellos que habían sido llamados al contacto, de alguna manera, o habían recibido la imagen de cómo eran en sueños, a través de lo que se llama somnivisión, que es la transmisión onírica, en el plano onírico, estar durmiendo y vos recibís una serie de imágenes con las cuales te va preadaptando a la tipología que después vas a contactar. O, en otros casos, es una transmisión telepática, en donde vos ves en tu cabeza primero la conformación antropomórfica de aquellos seres que te van a contactar. Cuando eso ocurre, de alguna manera no te toma de sorpresa, por más distinto que sean, porque vos ya recibiste esa imagen, vos en algún lado los habías visto, entonces lo viste en tu mente y después cuando estos seres se presentan no te generan un pánico por lo que estás viendo, porque a veces son muy distintos, muy distintos. Pero eso no ocurre de entrada, sino cuando vos te vas adentrando al contactismo. ¿Por qué no ocurre de entrada? Porque si a lo mejor la primera experiencia en donde a mí me levantan en un abstractor y veo a los seres, si estos seres son de las categorías que después sí he visto, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera estado tan tranquilo como estaba cuando estaba frente a ellos? ¿O me hubiera dado un miedo tremendo por estar ahí frente a estos seres distintos, que no se le veía el rostro, muy altos, que no tenían las manos como nosotros? Entonces, la jerarquía intergaláctica y espiritual que está generando el plan cósmico para la Tierra sabe perfectamente con qué psicología está trabajando. Ellos no están trabajando con la psicología de pronto de los apuñanos o de los de Ganímedes o de los de donde sea, sino que están actuando bajo lo que es una psicología humana del planeta Tierra que ellos conocen a la perfección. Y es así como en estas llamados experiencias de observación, en muchos casos, en la gran mayoría, la experiencia se da con tipologías muy parecidas o parecidas a nosotros, con las diferencias de su vestidura, a veces el tamaño de sus cabezas, pero que no son bichos. Dentro de esto, en los años que llevo con la temática, me ha tocado hablar con personas que han tenido experiencias. Una sola, que fue el caso de un hombre llamado Carlos Díaz, que él era de la zona de Bahía Blanca. La descripción que él da son seres, ¿cómo podemos decirlo? No los podía definir. No los puede definir como formas, porque eran totalmente distintos a lo que somos nosotros. Y es un caso muy llamativo, incluso Carlos Díaz, no sé si vive o no vive, porque después no supe nunca más nada de él, llegó a comunicarse conmigo, pero fue un caso muy puntual, y este es uno de los únicos o pocos de los llamados que fue contacto, porque fue real. Ahí lo sacan de Bahía Blanca, él salía a trabajar en un restaurante, va caminando para su casa y de pronto lo envuelve una luz, y eran tipo 3 y pico de la mañana, y
y cuando vuelve al estado normal estaba en la zona de retiro y estaba amaneciendo. ¿Me entiendes? Entonces pide unas monedas, o tenía una moneda y no me acuerdo bien cómo fue eso, y llama por teléfono a la casa, le dice a la mujer: mira, me pasó algo raro, ¿dónde está? Estoy en Buenos Aires. Fue un caso bastante estudiado en su momento. Pero la gran mayoría describen a las tipologías, incluso ustedes van a ver luego algunos videos donde hay determinadas personas que están en contacto o han recibido contacto de estos seres, en los cuales los definen con bastantes similitudes unos a otros. Ahora, esto se daba evidentemente por un motivo. Si la tipología hubiera sido muy distinta, quizás el mensaje ni siquiera podía ser dado, porque la persona a la cual querían contactar hubiera entrado en pánico, hubiera tratado de salir corriendo del lugar si era un lugar abierto, no hubiera podido ser transmitido el mensaje. Entonces, como los seres que están conformando este plan de acercamiento y contacto con la humanidad lo saben. En consecuencia, en esas primeras experiencias, siempre o casi siempre, en la gran mayoría de los casos, envían tipologías parecidas para que el mensaje pueda ser dado y no genere ningún shock, trauma o conflicto mental con el interlocutor, con el ser humano convocado, y de esta manera, al observar una figura amigable, entre comillas, recibe el mensaje que luego, ya sea cuando termina el contacto o cuando es descendido, puede transmitir. Entonces esto nos marca también algún tipo de reflexión, que son los niveles o grados de profundidad del llamado contacto. Porque hay personas o hay seres que lo han contactado una tipología o dos, y punto. Y en otros casos, como el caso mío, yo he podido tener observación de varias tipologías, incluso tipologías que y los que están más asiduos conectados a mi transmisión lo saben, tipologías que en muchos casos, no en todos, han dejado de ser fotografiadas, en donde vemos macrocéfalos, seres muy altos, delgados, parecería el cuerpo unido a la cabeza, seres con un cuerpo muy robusto y todo con un casco alrededor, seres con un casco muy grande y cuerpo normal. Entonces, las tipologías han sido, o seres con sus contornos lumínicos, o sea, seres que a nuestra captación física son seres de luz, por más que tengan estructura física. Eso es de acuerdo a un rango de evolución. A mayor evolución, mayor vibración, mayor emisión de sus estructuras de luz, y eso es lo que nuestros ojos captan. Es como decir, cómo nos ve un insecto, cómo nos ve un ave, cómo nos ve un gato, nos ve distinto, porque sus parámetros de captación lumínica es distinto. O sea, un gato no te ve a vos como ustedes me ven a mí, los ven de otra manera. Entonces, estos seres que han contactado a la humanidad han dado también distintas pautas de acercamiento, y un acercamiento que tiene por objetivo, por lo menos en aquellos que la misión es muy de retransmitir el tema en toda su magnitud, que tienen como motivo básico y fundamental el saber o entender que las variables biológicas de vida extraplanetarias son tan grandes como la variable de vida que existe en nuestro planeta. Si alguien viniera del espacio exterior sin conocer nada de la biodiversidad de la Tierra, ¿qué creen? ¿Que no se asombraría ante semejante biodiversidad?
¿Ustedes no se asombran cuando observan la gran variable de aves, la gran variable de insectos, la gran variable de reptiles, la gran variable de mamíferos, la gran variable de especies acuáticas? Es tremendo la biodiversidad de la Tierra. Entonces, en el espacio exterior, o en otros mundos, que tienen características que pueden albergar la evolución de la vida, hay variables también maravillosas. Y hay tipologías que pueden ser muy distintas a lo que somos nosotros. Nosotros tenemos características por las cuales nos comunicamos con el mundo de la forma a través de sensores físicos que están dentro de rangos llamados tridimensionales. En este momento ustedes están percibiendo en sus oídos ondas sonoras que son captadas por este instrumento y sale por los parlantes de su computadora. Por un lado. Por el otro está viendo mi imagen, está observando determinadas formas y determinadas formas de vida. Por el otro lado, podría estar, como en mi caso, con esta esfera, este esférico, esta virome, o como la queramos llamar, bolígrafo, y tocar su mouse, y estaría también percibiendo sensaciones táctiles. Puede estar captando el aroma de un té, un café o un mate. Son los sensores físicos por el cual nos desplazamos en el mundo de la forma. Ahora, hay otras formas que pueden estar captando también esas vibraciones de otra manera, no a través de los instrumentos por los cuales nosotros las captamos, ya sea táctiles, olfativos, nuestros ojos, los oídos. Entonces puede haber civilizaciones que no tengan ojos, que no tengan nariz, que no tengan boca, y puedan estar desarrollándose en el mundo de la forma. Y estoy hablando de civilizaciones que han construido tecnologías y viajan por el espacio. No tienen por qué ser iguales a nosotros. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos. En una oportunidad, cuando se dan estas distintas variables a nivel física, en un contacto en un lugar, el dique de los Alazanes, a mí me transmiten la imagen previamente. Yo estaba allá en el contacto con otra persona del grupo, otro compañero, que me dice, sí, yo también siento que tengo que ir al contacto. Bueno, vení. Fuimos, y cuando se produce el acercamiento de esta tipología, porque a mí me dieron la imagen un día antes, o sea, me la transmiten mentalmente, yo veo la imagen de ese ser que luego aparece al día siguiente a la noche. Este ser tenía más de 2 metros de altura, que es 2 metros largos, delgado. Vos las manos no le veía como dos ganchos, por decirlo de alguna manera, quizás 3, porque era uno más largo, 2 más largos, posiblemente otro, pero a la distancia de lo más cerca que estuvo habrá sido 3 metros. El rostro perfecto, porque estuvo de frente bastante. Vos veías nada más que un óvalo de un color distinto a lo que era un conjunto que tenía en todo el cuerpo. Y ese óvalo no se le veía rostro. Yo no digo que no lo tuviera, no se le veía. Entonces, ante semejante tipología, pero la comunicación de ellos conmigo existía. Ellos me avisan cuando van a levantarse en la plataforma que se levantan del dique Los Alazanes. La plataforma estaba abajo, se levantan 2. Uno queda detrás y va caminando y se va detrás de la carpa, el otro se queda frente a mí. Me transmiten que estaban juntando algas
y huevecillos de peces, porque con eso configuraban un alimento que no era para ellos, que era para seres de tipologías humanas que estaban ahí en la ciudad intraterrena y que con eso lo elaboraban. Y todo eso en un rato en donde yo los estoy observando. Cuando van a bajar de nuevo hacia el dique, me dan la transmisión que una nave se iba a levantar y la luz que iba a generar era muy intensa, que podía dañarme la vista. Yo como que digo, si me podía quedar, y sentí como que podía hacer lo que quería, que a mí ellos me habían alertado. Entonces yo decido ir hacia la carpa. Cuando entro a la carpa, el compañero que me había acompañado estaba con la bolsa, tirado en la carpa, la bolsa de dormir encima, la mochila, todo. Y lo primero que me dijo, no me diga lo que viste, no me diga lo que viste. Me entró en pánico. Y no fue la única vez que ocurrió a gente que me acompañaba entrar en pánico, porque a veces las tipologías son distintas. Y hay personas que no han tenido miedo. Y ellos tienen siempre el cuidado de generar métodos por los cuales pueden hacerse no visibles. En ese caso, ellos querían que yo lo viera. No me permitieron fotografiar, pero sí me permitieron verlos. Entonces, claro, cuando vos comenzás a ser un transmisor de todo esto, tenés que ser un transmisor en base a lo que viviste, porque si vos sos transmisor en base a lo que leíste, la llegada no es la misma, porque lo tuyo es recordar cosas que leíste de alguien que le pasó. Sos contador de anécdotas. Entonces, yo siempre digo que en mi caso, yo no soy un gran estudioso, investigador del fenómeno. Eso hay muchos y muy buenos, porque su acción durante muchos años fue leer cosas, estudios, investigaciones de otros. En el caso mío, fueron más las experiencias que lo que he leído. De hecho, prácticamente no puedo leer nada porque ni siquiera de otros. Mira, me asombro buscando algo de tipología, me asombro de una descripción del plan cósmico bastante distinta a lo que yo sé que es, de llamados contactos, ¿tá? Que no están puestos acá, evidente, pero lo tuve que escuchar 3 veces. Entonces, ¿por qué no me permiten de pronto escuchar a otro? Porque si no, por ahí mezclo lo mental, lo que alguien dijo, y bueno, es así. Cuanto vos menos lees sobre esto, si estás en la transmisión, si ahora vos estás en la investigación, en el estudio, en que querés saber porque te gusta, comete todos los libros, los videos y las películas que vos quieras. Pero aquellos que están para transmitir y difundir estas temáticas, cuanto menos leen, mejor. Porque después, ¿cómo diferenciás lo mental, lo recordatorio de algo que leíste a una cuestión transmitida, una enseñanza, un concepto, etc.? La cosa es que estas tipologías están y durante muchísimo tiempo han acompañado a la humanidad, siempre teniendo muy en cuenta esa cuestión a nivel mental de los miedos, a veces de nuestras limitaciones de entender, y han tratado de que los seres que han descendido para contactarnos tengan mucha similitud históricamente para que eso no interfiera en el mensaje que posteriormente tenían que dar. Entonces, vamos a pedirle a Rodrigo que vaya poniendo en puerto la primera fotografía. Yo ya las tengo acá. Entonces, en estas primeras fotografías podemos ver algunos aspectos de las distintas llamadas tipologías que existen de estos seres, los cuales han contactado a la humanidad, no solo
ahora, sino también en el pasado. Entonces, vemos muchas características llamadas macrocéfalos, en mayoría. Estos son, menos el que dice vegano abajo, que esa es una foto de la Universidad de Pavia en Italia. Ese material a mí me lo envían de Italia, de una revista italiana que lo publica a las pocas semanas de producirse esta experiencia de un catedrático un día domingo en la universidad. De pronto mira por uno de los cristales de las ventanales. Yo he entrado ahí, he visto, googleado la Universidad de Pavia esos ventanales y observa un objeto posado con grandes ventanas, como si fuera la nave clásica de la Federación que hemos visto cuando tocamos el tema tipología de nave. Y dentro de esas ventanas se observaban seres que lo observaban a su vez a él. Él tenía una cámara ahí, una fotográfica, no había celular en ese tiempo, y toma 2 o 3 fotos. Ya luego, avanzando, vamos a ver otras tomas. En este caso, es una de ellas. Pero bueno, esto en general para que ustedes observen las distintas variables. Y vamos ahora a la siguiente foto, donde observamos lo que circula mucho a nivel de Internet, como los seres formantes de la Federación Galáctica, las naves en acercamiento a la Tierra. Esto responde para algunos como algo irrisorio. Yo recuerdo 20 años atrás, algunos contactos o contactados, o pseudo contactados, diciendo de que para qué millones de naves que estarían llegando a la Tierra. De pronto las magnificaciones de ciertas cuestiones han generado también descrédito. De hecho, no necesitan millones de naves. Así como los acercamientos, con una canepla de monitoreo, pueden monitorear un grupo grande de gente en una reunión. Con una sola nave puede generar teletransportación o levantamiento sin necesidad de que para cada persona una nave. Eso es evidente. La cuestión es que estas tipologías han estado acercándose a la Tierra y mostrando esas naves que están también, en algunos casos, estacionadas, en otros en las bases, ya sea en la Luna, ya sea dentro del cráter Fra Mauro, en la Luna, la parte oculta de la Luna, o ya sea también en lo que es los fondos de los mares, o en las profundidades de la Tierra, en las zonas llamadas intraterrenas. Vamos a la siguiente fotografía. En esta vemos, y también es un clásico de los llamados Elohim, que serían seres de muy, muy alta evolución, que tienen que ver con la creación humana. Estos seres son no solo de alta evolución, sino de un profundo amor hacia la humanidad, según todos los que han tenido experiencia con esta tipología. Son seres de 4 dedos, 3 más largos y 1 más corto. Y son tipologías de una inteligencia suprema. Se los conoce también como Elohim, y han estado y están involucrados dentro de lo que es el acercamiento y contacto con la humanidad de la Tierra. Vamos ahora a la siguiente foto. Esto me lo mandan los grupos de contactos en Europa hace ya algunos años. Uno de estos grupos de Suecia. Había grupos también en Checoslovaquia, en Suiza. Bueno, lo de Suiza tenía más relación con el Semjase Silver Center. Estos me escribieron, me escribían en inglés, y es un dibujo simbólico de la nave y el profeta recibiendo directivas
de un ser celestial superior al cual el profeta también llamaba Dios o llamaba ángel. La palabra ángel significa mensajero, seres que daban mensajes. Esos mensajes eran recibidos por el profeta y transmitidos por él al pueblo. Así ha sido durante milenios. Hoy podemos llamar contactismo aquellos que dan el mensaje de estos seres desde hace muchísimos años, lejos de esos llamados profetas, porque a veces hoy dentro del contactismo moderno nosotros tenemos una vida muy distinta a la que tenían estos profetas, que eran mucho más quizás devotos, mucho más prolijos en su vida, en su existencia. Nosotros a través de la superfluidad de lo que es el mundo en que vivimos, lo superfluo de este mundo, estamos abstraídos en muchísimos casos, a no ser que vivas en medio de una montaña, en medio de una cueva. Pero esto no es así hoy. Entonces estos llamados profetas de la antigüedad, cuando eran convocados a los puntos de encuentro, los seres o eran luminosos, resplandecientes, pero no eran bichos con tentáculos, por lo cual directamente el profeta se moría ahí mismo de un infarto o salía corriendo por el miedo. Siempre las tipologías han sido algo que no evitara que el mensaje pudiera ser transmitido. ¿Comprenden? Seguimos adelante. La siguiente foto, la 03A. Ahí también vemos algunos dictámenes. Estos dibujos fueron en su momento transmitidos, me los fueron enviados a mí por Eugenio Siragusa, que tenía contacto epistolar conmigo. Acá el simbolismo del águila, las escrituras y la transmisión, en este caso de los seres de alta evolución, de los llamados Elohim, y dando las transmisiones a los profetas para que estos fueran a su vez escritas y posteriormente retransmitidas a la humanidad. Vamos a la siguiente fotografía, en este caso es un cuadro que representa el 03B, representa la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y acá hay también una descripción de los ángeles que vienen ante Lot, cuando los ángeles fueron enviados a Sodoma para advertir e instar al cambio de esa humanidad, tal cual como fueron otros llamados contactos de la antigüedad, denominados profetas, como el caso de Nínive. Y Nínive se convirtió, buscó perdón, y Nínive no fue destruida. Pero en Sodoma, ¿qué ocurrió? Estos ángeles eran de una elevada talla y de una gran belleza, con vestiduras preciosas. Cuando llegaron al lugar, los sodomitas los seguían porque decían, ¿de dónde han venido estos? Y Lot, cuando los ve, los invita a su casa para resguardarlo, porque Lot sabía de la maldad que rodeaba a su pueblo. Y cuando estos ángeles de gran belleza primero se rehúsan, después aceptan la invitación de Lot y entran en la casa de Lot y comen con Lot. Pero todos los sodomitas se habían quedado afuera y vociferaban a los gritos que salieran estos visitantes, entre comillas, que los querían conocer, lo cual implicaba lo que era el sodomismo, que luego queda hasta el día de hoy, el término, la promiscuidad que eso producía. Querían violar a estos ángeles, en una palabra, para que sea más entendible, y Lot llega hasta ofrecer a sus hijas, que no habían conocido a varón, a lo cual los ángeles se oponen, introducen a Lot dentro y generan ceguera
entre todos los que estaban afuera. Y no pudieron seguir con esa macabra intención. Posteriormente, esto ya es otra cuestión, que no es para el caso, instan a Lot para que se retire de Sodoma porque va a ser destruida, y así es destruida Sodoma y Gomorra con todo lo que estaban allí. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas donde hoy está el Mar Muerto. Quedó todo eso destruido. Entonces, esos seres que visitan Sodoma y Gomorra, seres de gran belleza, muestra también tipología, porque podrían haber mandado, yo decía, cualquier espanto, perdón por el término, lo rectifico. No, no es así como podemos describir a nuestros hermanos mayores, por más que sean distintos. Cualquier tipología que sea muy distinta a nosotros nos creemos tan bonitos, ¿no? Tan lindos, llenos de unas cosas que nos cuelgan de la cabeza, arriba de los labios, a veces en la pera, esas cosas que nos cuelgan debajo de los brazos, en las piernas, en los órganos íntimos. Tenemos esas cosas que nos crecen ahí, que llamamos pelos. Tenemos en nuestro cuerpo millones de bichos que caminan, que no los vemos y se llaman ácaros. Nuestros órganos internos están repletos de bacterias, microorganismos de todo tipo, que se encargan de limpiar nuestro cuerpo, sin eso moriríamos. Largamos olores horripilantes por la boca o la nariz o debajo de los brazos, por el ano, pero nos creemos lindos, ¿no es cierto? Bueno, cualquier tipología, perdón por la rudeza, pero una de las cuestiones que trataron de enseñarme es que no miremos a nuestros hermanos mayores por si son parecidos a nosotros o no, y eso catalogarlo de lindos o feos. Que imaginemos una civilización que no nos conoce y nos observa, y es una civilización, como dije antes, que no tiene ojos, nariz, boca. ¿Cómo nos vería a nosotros? Entonces, la belleza hay que medirla no por la apariencia física, sino por la energía radiante, por las obras, por el amor con que obres, por las leyes que respetes. Entonces, estos seres obran respondiendo a un plan divino. Ese plan, en ese momento, ustedes ya lo saben porque ya me explayé sobre esto, era proteger a un determinado linaje genético. Entonces, estas tipologías, vamos a la siguiente, es esta tipología. Los seres que van hacia Sodoma y Gomorra son seres provenientes de la estrella Vega. Uno de los primeros sistemas que transmiten su ubicación fue de la constelación del Cisne, estrella Vega, también de las Pléyades. Fueron de los primeros. Recuerdo cuando me dan las coordenadas de contacto con las seres de Vega, no me dan indicación de una estrella, lo que me dan son coordenadas, números. Yo no tenía ni idea qué era. Y en ese tiempo vivía, ya falleció, un hombre, Oscar Corminson, que muchos de los que me están escuchando ahora o posterior en diferido, lo conocieron personalmente, un ser de luz, un ser extraordinario, ingeniero civil. Y en una de esas jornadas o congresos, creo que fue en Paraguay, yo voy a dar unas conferencias de Asunción, un día de lluvia torrencial a la mañana temprano, tenía que estar en un estudio de televisión, diluviaba, y la pareja que me había dado hospedaje, el que organizaba era otro, pero el hospedaje me lo dan en la casa de un matrimonio, no tenía vehículo. Como les dije, en esos tiempos no había celulares, o sea, había un teléfono de línea que no andaba por la lluvia. Y yo tenía que estar, ponele 8 de la mañana en un estudio de televisión, eran las 7, 7 y cuarto, y estábamos ahí, no podíamos ni siquiera salir.
De pronto golpean la puerta, abren, ¿quién era? Oscar Corbinson, con su paraguas y su sonrisa de siempre, diciendo: nuestros hermanos del cosmos me despertaron muy temprano diciéndome que ponga mi auto a tu disposición. Eso se llama contacto, ¿eh? No para recibir un mensaje que después nadie entiende o algo, sino para construir y generar las herramientas para la multiplicidad. La cuestión es que ahí, posteriormente, no en ese instante, conversando con Oscar, le digo que yo había recibido una serie de números que no sabían qué eran. Me dice: ¿por qué me los da? Se los doy. Ya vuelvo a Buenos Aires y él, no me acuerdo si me escribe o me habla por teléfono, y me dice que le trate de conseguir una carta astronómica móvil. Voy a Editorial Kier, hablo ahí con, creo que en ese tiempo estaba Chaya, no recuerdo bien porque esto hace muchos años. Hoy en día todo esto, chicos jóvenes, ustedes por internet lo tienen. En ese tiempo no. No estaba ni el internet, nada. O Víctor Jara, uno de ellos ahí en Kier, queridas personas. Y le comento y me dice: mira, toma. Y me venden una carta astronómica móvil, que era como unos discos que vos lo girabas, eso daba ciertas coordenadas. Bueno, hago un paquete y se lo mando por correo a Asunción. A los días, una semana, 10 días, no sé lo que haya pasado, me llama y me dice: mira, esto es una coordenada que te orienta a la estrella Vega un determinado día y hora. Y ese era el contacto con seres de Vega un determinado día y hora. Pero ahí no voy solo, voy con un grupo grande de gente. El contacto fue a la madrugada, la mayoría ya se habían ido a dormir, y la nave vino sobre el lugar, sobre el campamento que era en Campo del Cielo. Entonces estos son los seres de Sodoma y Gomorra. En este caso es una mujer. Tiene las dos manos al costado del cuerpo, separadas, mentón alto o levantado, porque está generando una transmisión telepática al profesor de la universidad para que no tiemble, no tema, me imagino, y pueda tomar esas 2 o 3 fotos que tomó. Ahí tenemos un cuadro de las 3 fotos. En la siguiente, la 03D, ahí vemos la mujer en el medio, la misma mujer agachada y un hombre que también aparece en otra de las ventanas. Esos son los barrotes de las ventanas. Esta nave es muy similar a la nave de la Federación Galáctica. Y estos seres hoy están dentro del plan cósmico. Están trabajando y sirviendo dentro del plan cósmico. Vamos ahora a la 03C. Tenemos la aparición de los seres de vestiduras blancas que han descendido y han estado siempre cerca, rodeando a los antiguos profetas, porque el objetivo de estos seres era también dar enseñanzas, conceptos éticos, morales y espirituales para ir orientando una humanidad todavía primitiva, pero que había tenido un origen estelar a través de los cromosomas de la genética adámica y posteriores evolución hasta hoy, donde el plan es universal e ingresamos todos, del norte al sur, del este al oeste, en todos los continentes. Ahora vamos a otra parte de esta historia de las tipologías dentro del acercamiento y vamos a la 04. La época ya por 1950, donde George Adamski recibe seres que en una instancia primaria le indican proceder de Venus. Recuerden que también dentro de las profecías se plantea que al que venciere
se le dará la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana es Venus. Estas tipologías tienen composición de apariencia humana. Alguien podría plantear las diferencias atmosféricas en Venus. Recuerden también que yo siempre dije que hay una civilización marciana intraterrena y sin embargo también lo que es Marte es distinta a la Tierra en su atmósfera. Sin embargo, la atmósfera externa no implica que estas civilizaciones estén en el externo o lo pueden estar, pero con ciertos sistemas de protección, porque todo el sistema solar ha ido variando. Marte no fue como es ahora, la Tierra no fue como es ahora. Todo ha variado, ha cambiado la composición atmosférica. A lo mejor nosotros con la atmósfera o el nivel atmosférico de hace 500.000 años, 1.000.000 de años, no podríamos vivir. Todo ha ido variando, ha ido cambiando. Entonces la tipología también describe seres de ojos grandes, esta es una característica bastante común, pero de apariencia física parecida. También está la cuestión relacionada a que Adamski después con el tiempo se convierte en un astrónomo aficionado a la fotografía más que nada, en el sentido de que pudieron haber indicado procedencias que Adamski interpretó como Venus, pero lo que sí digo es que pueden perfectamente estar viviendo en Venus dentro de un lugar absolutamente protegido y resguardado. Máxime que en ningún caso Adamski planteó que estos seres llevaban algún tipo de mascarilla o algo que los cubriera de nuestra atmósfera. En la 04A vemos un cuadro, Adamski está parado al lado del cuadro, donde se observa uno de estos seres y la clásica esfera. Algún día voy a dar una charla específica de las tipologías y las esferas. Estas esferas pueden generar una variable de cosas. Pueden interceder entre el observador y el ser que esté contactando. Pero bueno, este es un dibujo direccionado por Adamski para que podamos observar la tipología. Tenemos otro de los casos que es el de Eugenio Siragusa. Con él yo me contacté en Italia, o él se contactó conmigo en realidad, porque al principio de los contactos, cuando me transmiten las simbologías, entre los 9 símbolos, esto está en el libro Erx y las ciudades subterráneas, están el símbolo del alfa y el omega como principio y fin del plan cósmico. Esto sale a la luz en unas notas que me hacen unos periodistas españoles. Eugenio lo lee y enseguida me escribe mandándome las revistas de él que tenían incluso un símbolo que era un águila sosteniendo en una garra el alfa y en la otra el omega. De ahí nos contactamos bastante tiempo hasta que él fallece. En su momento él me pide asistencia para apoyar la venida de Giorgio Bon Giovanni a Argentina, lo cual hago. Lo hice 2 veces ese apoyo. La primera en su primera visita al país, la segunda como 10 o 12 años posteriormente. Eso fue la última ya por el año 2000, sí, 2000 creo que fue, o 2001. Entonces, George Adamski tiene, entre otros contactos, con uno de los seres que se denominó Adoniesis. Pasamos la siguiente, la 04C. En esta, él plantea que esto es una foto que le toma un ser que irradiaba mucha luz en su rostro. En esta no tanto, pero vamos a ver en otras más adelante, porque este es como un blanco-negro de la foto original. Se observa la luminosidad, pero también se ven labios, se ve un rostro, una figura detrás de esa luminosidad y los ojos grandes de este ser denominado Adoniesis, que ya vamos a describir más. Esta foto ya tiene
prácticamente casi 50 años. Vamos a la siguiente. En la 04D, acá vemos otro de los amados contactos que tuvo observancia de tipologías, en el caso de Billy Mayer, el suizo. Esta foto ya es cuando estaba adentrado en años, cuando él ya había fundado el St. Ignatius Silver Center, al cual yo envié gente en su momento, amigos del grupo, que estaban en Italia específicamente, y les pedí si podían ir hasta allí. Les llevaron un libro mío y él me regaló un libro autografiado que lo tengo acá en algún lado de la biblioteca. Y él contacta con seres provenientes de la estrella Taigueta. Vamos a la siguiente. Ahí hay descripciones que él da sobre el dibujo de abajo, y él plantea fotos. Varios rollos se los roban. Hay toda una historia detrás de Meyer que algún día, si quieren, hablo específicamente de él. Pero dentro de esas tipologías están las astronautas pleiadianas Asquet y Nera, y también en la siguiente foto un primer plano de otra de las comandantas, en este caso Asquet. Se planteó, porque no va a ser específico hoy el tema, que estas eran fotos extraídas de un canal de televisión, de un humorista. Bueno, comparativamente unas y otras son totalmente distintas. Son rubias, porque evidentemente estas actrices, creo que eran suecas, son rubias, pero nada que ver con estas, que tienen un parecido con algo que ahora vamos a plantear más adelante. Vamos a la que sigue. Acá tenemos uno de los distintivos de St. Ignatius Silver Center. Creo que hoy Rodrigo me dijo que podía ampliar o algo así. Bueno, si podés, Rodrigo, ampliame donde está el que dice FIGU St. Ignatius Silver Star Center, 1978. Bueno, esto me lo obsequian, pero en la siguiente, vamos ahora en la 04H, me lo obsequian por Brooks, que era un integrante del St. Ignatius Silver Center en un congreso de ufología en Bogotá. Él me da este distintivo, que todavía lo tengo guardado, y yo a su vez creo que le doy un libro para Meyer. Acá con grabador sobre mi mano izquierda, el viejo y nunca bien ponderado grabador a cinta, que los chicos jóvenes dicen, ¿y eso qué es? Bueno, existía, chicos, este grabador a cinta. Ahí está. Vamos a la siguiente. Acá vemos otro de los llamados contactos, que es la tipología de Oxalt. Este es el caso de Charlie y Sisto Paswell y Rosemary Paswell, aunque Rosemary a mí me dice que no llegó a ver a Oxalt. Sisto sí. Y vamos a la siguiente. Tengo que darle acelerar, porque la pucha, no he pasado nada y ya estamos casi a la hora. Acá tenemos otras dos tipologías. Una es la llamada clásica Star, la otra es el de Adoniesis abajo, y otras tipologías que es Voodoo, un comandante de la nave Crystal Bell. Los canales que lo han podido observar hicieron estos croquis, o antes dibujantes han hecho estos croquis. Yo he pedido croquis de seres que he podido ver, no te han permitido fotografiar. Y acá tenemos otro de los astronautas, Link, también con los croquis. Vamos ahora a otro croquis, a la siguiente 05A de Ashtar. Algunos lo ven de esta manera, como de más edad. Vamos a la siguiente, también Ashtar. Otros los ven de esta forma. Así lo ven más que nada los grupos en el norte de Europa, los grupos en Suecia, Dinamarca, Finlandia, países nórdicos con esa tipología. Acá hay en la siguiente 05C, en la revista UFO de Brasil, otros de los dibujos en base a las transmisiones.
de la tipología de Ashtar o de Ashtaira, que es la que sigue, 05D. Algunos pueden plantear si son o no andrógenos. Hay algunas civilizaciones que sí lo son, otras que no se reproducen a través de órganos sexuales y otras que sí tienen órganos sexuales. Por ejemplo, los seres de Vega tienen órganos sexuales. En el caso específico de Ashtar, personalmente no lo sé. No lo sé. Yo creo que tienen una condición, podemos llamar andrógena, pero que no manifiestan la vida a través del sexo, sino que se materializa. Bueno, es otro tema para otro día. ¿Está bien? Porque el andrógeno no significa que nace y la panza crece, no. Puede tener otra metodología de androgenismo. Bueno, vamos a la siguiente. Acá tenemos el simbolismo del arcángel Miguel. Arcángel Miguel, servidor de la luz. Y el arcángel Miguel, ¿quién es? El arcángel Miguel es Ashtar. Ashtar es el comandante de las naves de la Federación Galáctica. Miguel es el comandante de las naves del reino, que sirven al plan divino. Uno y otros son la misma persona. En la antigüedad se denominaban Miguel, en la actualidad Ashtar. ¿Por qué no el mismo nombre? Porque estaría circunscribiendo el plan cósmico a un solo grupo étnico, cuando en realidad el plan es universal. Por eso, desde hace 2000 años, por eso Ashtar es el nombre que hoy se utiliza para cualquier núcleo filosófico o espiritual. Hace algún tiempo, no mucho, un par de años, querían que vas a dar unas charlas a Tailandia. Por supuesto, alguien me iba a traducir. Hay un español que estuvo en Campo del Cielo hace algunos años, que está radicado hace ya mucho en Tailandia, tiene hijos, familia allá, y él iba a ser el traductor, pero bueno, después por distintos motivos no se dio el viaje mío hacia allí. La cuestión es que Miguel y Ashtar Serán son el mismo ser, que no está desde ahora porque Miguel ha servido y ha combatido a los ángeles caídos y forma parte de ese plan desde el inicio. Ellos no viven como nosotros 60, 70, 80 años, 90 años, sino que viven decenas de miles de años o no mueren. Entonces son tipologías cuasi eternas. Pero el simbolismo, si usted tiene ese sentir interior del llamado Arcángel Miguel, no es más que Ashtar. Miguel, comandante de las huestes celestiales, Ashtar, comandante de las naves de la Federación Galáctica. Y vamos ahora a la siguiente imagen. No sé si vos podés aclarar, porque esta foto si se aclara un poco, se puede ver la sonrisa del rostro de donde va saliendo la luz. Comprendido el mensaje. No se puede ampliar, sí avanzar o retroceder. Pero bueno, acá esta es una de las fotos de Eugenio Siragusa de Adoniesis, uno de los seres que lo contacta. ¿Y quién es Adoniesis? Vamos a la siguiente, el denominado Arcángel Gabriel, también llamado o conocido como el Arcángel Anunciador. Adoniesis es Gabriel. Son seres de altísima evolución de dos sistemas distintos. Miguel o Gabriel no pertenecen a los mismos sistemas, pero ambos están dentro de la llamada Federación Galáctica. Ashtar, Adoniesis están dentro de la Federación. Hay 8.
en donde la esfera siempre apareciendo y seres que se materializan para darme algún tipo de transmisión o conocimiento. La nave también, muy luminosa, generando ese acercamiento. O en la siguiente, este es otro, algunos plantean foto de Astar. Como yo recibo una imagen de él en un contacto programado que fue en Villa General Belgrano, pero de la provincia de Buenos Aires, no de Córdoba, y allá se produce la venida de una nave donde estaba Astar. La nave viene hacia todo el grupo, éramos muchísimas personas que estábamos allí, y del grupo antiguo del FUPEC, ahí estaba conmigo Ángel Aranda, y no me acuerdo bien si de los Santos, pero éramos 3 nomás del grupo FUPEC, y ahí es donde me transmiten el mensaje previo, que es cuando antes de salir para allá en mi auto, el lugar que teníamos que encontrarnos, que era en Wilde, me transmite el mensaje, incluso yo llegaba tarde por escribir ese mensaje que luego lo leo, porque ahí en Wilde dejábamos el auto y nos subíamos al colectivo que nos llevaba al lugar del contacto. Y ahí yendo en viaje yo leo el mensaje, se llama Enseñanzas para el Contacto Definitivo. Está en mi sitio web, pueden ingresar allí en www.dantefranch.com.ar y busquen Enseñanzas para el Contacto Definitivo. Fue transmitido por Astar y la nave de Astar viene 2 veces, se manifiesta para generar, y esta nave la pude fotografiar de noche, es una luz brillante dorada, pero viene para dar testimonio del mensaje que había sido transmitido. Vamos a la siguiente, la 06B. Acá observamos uno de los dibujos que hace Lucas. Él dibuja en base a lo que yo le voy describiendo, de los seres que me levanta en 1980 a una nave a través de un abstractor. La mujer que me levanta es Maya, ella se acerca a mí, tenía una conformación física, el rostro es distinto, pero sí el cuerpo, un cuerpo muy esbelto. Eran 2 mujeres, el hombre era más alto, pelo rubio, lacio. Ella tenía la cabeza más grande, la frente más grande, pómulos, el mentón más pequeño, la nariz pequeña, boca mediana, no una boca grande en base al tamaño de su cabeza. La cuestión que Maya me levantan en la nave, me hacen unos estudios, pero también no es el tema de hoy, pero la tipología es una tipología clásica, de las parecidos a los de Tayeta, no iguales, pero sí parecidos, porque son razas humanas que están en las Pléyades y son parecidos y están trabajando dentro del plan cósmico. Vamos a la siguiente. Este es otro bosquejo que varios de los que me están viendo estuvieron en esta experiencia. Si alguno me puede whatsappear la localidad donde estos seres vienen, éramos un grupo de unos 40 y pico, y en el momento ya tarde a la noche, después de hacer un break tipo 9 y pico para comer, bueno, de pronto terminamos 10:30, 11 de cenar y nos volvemos a juntar para seguir con las actividades que iban a durar tipo de 1, 2 a lo mejor de la mañana, y uno de los que estaba allí era el que tenía que iniciar la actividad de una media hora aproximado, Carlos Cuervo, que él arranca con una meditación, y luego yo iba a seguir con toda la parte de tipologías, contacto. Era un seminario de telepatía cósmica y contacto que estaba dando en Colombia, y de pronto todos entramos como una especie de sopor,
yo veo ingresar de una de las puertas laterales dos seres, dos tipologías distintas, eran dos adelante, uno más atrás, eran pertenecientes a la estrella Epsilon Eridani y la estrella Acharnar. Ellos ingresan, se les veía, no digo sonrientes, más que nada uno de estas tipologías sí, porque el otro tenía como algo en la parte de la boca, pero eran los encargados de generar como una activación de todo lo que estábamos allí presentes, de todos los seres humanos que estábamos allí, y hubo un tiempo cero, que sería un tiempo en donde el tiempo deja de transcurrir, que duró aproximadamente unas 3 horas, porque a eso de las 3 y pico de la mañana volvemos todos a un estado de actividad, y yo miro el reloj de Cecilia, que es la que se llama abuela cósmica de allá, de Colombia, y ella tenía un reloj muy grande para poder ver bien las manecillas del reloj, y el reloj marcaba más de las 3 de la mañana. Y le digo, tu reloj anda mal. Y todos ahí nos damos cuenta de que había habido un espacio entre alrededor de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, que fue cuando estos seres ingresan. El de Epsilon Eridani y el de Acharnar, que es el siguiente, que estos bosquejos también me los hace Lucas. Así que estas son también tipologías que nos han contactado y que forman parte del plan cósmico. Vamos ahora a la siguiente. Muchas veces estos seres dan la impresión de de no tener sexo, por más que lo tengan. Recordemos que cuanto mayor es la evolución, puede ser distinta la forma de multiplicarse, o directamente son seres que no mueren. Por consiguiente, son seres que no tienen lo que sería una necesidad de seguir reproduciéndose como nosotros para resguardar la especie. O sus reproducciones son mucho más espaciadas en el tiempo. En esta 07, tipologías 2, observamos un clásico de estas formas de seres de muy alta evolución, tipologías parecidas a nosotros, y que recordemos que a cuanto mayor evolución, mayor también es la pureza y perfección del acercamiento, mensaje y transmisión que estos seres generan. Vamos ahora al simbolismo de la 07A, en donde muchas personas dicen recibir llamados, protección de seres angelicales, de seres alados que pueden presentarse en sueños o de distintas formas para hacernos sentir su presencia. En muchos casos, energéticamente, estos seres de muy alta evolución que están sirviendo y ayudando a la humanidad de la Tierra pueden manifestarse para contactarnos. En la siguiente vemos también otro simbolismo de Miguel como ángel custodio, ángel guardián, ángel protector. Recordemos sus tipologías humanas a imagen y semejanza. Estos son seres que tienen características muy parecidas a las humanas de la Tierra, pero de una evolución tremendamente distinta. Una evolución tanto en lo mental como en lo espiritual, como en lo tecnológico. Son seres que han trascendido ya muchos de los planos que todavía nosotros vivimos existencialmente. En la 07C vemos también un simbolismo representado a través de energías que pueden manifestarse y darnos esas formas o esas figuras, como sea angelical. A veces tenemos que tener en cuenta esas simbologías como conformando parte de ese proceso de acercamiento y de contacto. Y por último,
en la 07D, vemos la conformación del llamado arcángel o ángel Gabriel, también como seres anunciadores, como seres transmisores de buenas nuevas, transmisores de enseñanzas, de conceptos que tienen como finalidad el mejoramiento y la expansión de la vida humana. Con esta secuencia concluimos la parte de fotos. Vamos a colocar en puerta cuando puedas el primer video, donde uno de los amados contactos, Ricardo González, describe una apariencia física de los seres que observa. Hay una música de fondo, por lo que si se pudiera evitar sería mejor, pero no sé si se puede, porque muchas veces después el canal de YouTube da como que el video no, esa parte no se puede pasar. Pero bueno, vamos a darle, si ya está ok, le damos play al primer video, al que sería un caso de tipologías también, de Dionisio Yanca. Él tiene una experiencia de una especie de abducción, pero en los canales de televisión te ponen muchas veces esas fotos gigantescas y estos feos, mientras que el Dionisio Yanca describe otras formas, no solo estas tipologías, sino otras fotos, otras formas de los seres que lo llaman hacia a un levantamiento, o sea, es levantado a través de un abstractor. Vamos al siguiente video directamente, bueno, nos estamos atrasando, ponelo en puerto, pero todavía no lo pases, pon en puerto. Si ya está en puerto, supongo que ya lo tenés. Este es de Sisto Paz, dando una descripción. Podemos poner el audio acá, porque no hay sonidos. Ahí están, cuando le preguntan sobre cómo son. Explica algo sobre la galaxia, que ustedes ya han escuchado también de mi parte. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares lo que tiene nuestra galaxia. Y hay cientos de miles de millones de galaxias. Pueden venir de cualquier parte. Ahora, cuando nosotros tuvimos los primeros contactos, estos seres decían que venían de una colonia, vía artificial, en una de las lunas de Júpiter, Ganímedes. Acá describe procedencias. Estamos hablando de entre 300 y 500 años luz de distancia. Y ahí describe después, formas. Cuando la nave aterriza, bajan otros seres de 2,5 metros de estatura. Los otros como orientales. Los otros eran como orientales, como de 1,80 m. Tipologías distintas, como escandinavos o como ojos alchinados, alargados, como otras descripciones. Vamos ahora al siguiente video, lo dejamos en puerto. Todavía no. Ahí sí lo ponemos. Você tem vários filmes hoje, inclusive no mercado, falando sobre essas experiências abdutivas. Está en portuñol, pero bueno, no voy a hablar para que entiendan. Extraterrestres foram levadas ao interior do objeto e lá submetidas a uma série de experiências. Você fala também de experiência de gravidez via extraterrestre. Você fala de experiências como é que é feita essa gravidez por via extraterrestre? É que nem aqui, é o mesmo sistema nosso? Olha, eu vou me reportar às experiências que eu tenho para poder realmente te responder. Esses seres com os quais temos Ahí describe las formas. Inclusive sexuais, não? Não. Por enquanto, não. Seria meio estranho fazer sexo com uma mulher de quase 2 metros e pouco de altura, né? Eu acho que ficava pequeno para ela. Não, não sei, depende. Bom, gosto não se discute, né? Gosto não se discute, tá certo. Mas... Ela sendo bonita e tal, jeitosa e tal, 2 metros e tal. Ahí describe, no es un programa medio cómico, pero bueno, él trata de describir cómo era. 2 metros é uma coisa assustadora, evidente. Mas a Luísa Brunet, muy parecido a nosotros. Uma beleza de mulher. Porque o resto é igualzinho a nós. É só, perfeito, são literalmente idênticos a gente. Só difere no tamanho. Tamanho, rasgos faciais, a configuração física, eles são realmente mais parecidos entre si do que nós. Nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Mas isso não é a impressão que a gente Él describe que son altos, esbeltos y muy parecidos entre ellos.
todo japonês é parecido, isso não é uma coisa Não, nossa? segundo eles, essa semelhança se dá em relação direta à sua tecnologia genética. Como? Essa semelhança física se dá muito em relação direta à tecnologia genética que eles Bueno, ahí possuem da hoje. indicación. Ou Y seja, ahora eles conseguem vamos al trabalhar- último video. O embrião Paramos este, le ponemos stop y vamos al caso, un caso ocurrido en Tres Arroyos. Es el caso de muy importante de Maceiro, un hombre de campo, humilde. Vamos a escucharlo. Bajaba parado del cielo, suave, con un zumbido raro, suave, zumbido muy perceptible así, y bajó y se vino caminando y deslizaba los pies, pero no los levantaba mucho, casi así como arrastrándolos, pero poquito los levantaba. Y se sentó junto a usted y empezó a enseñarle cosas. Sí, yo le di un banquito y no quiso agarrar el banquito chiquito y se sentó en un banco alto. Entonces me di cuenta que era porque tenía una pistola de caño muy largo en el costado. Y digo, ¿Cómo era físicamente el hombre? era más alto que yo, cara un poquito más alargada. ¿Sí? ¿Tenía cabello? Sí, tenía cabello. Era como un ser normal terrestre. Sí, un cabello que parecía una lana de seda, así muy fino. ¿Y los ojos cómo eran? Alargados, los ojos como largos, como que no sé, yo no he visto esa clase de personas. Me parece que he visto así en turcas, en mujeres turcas, así he visto así. ¿Y en qué idioma hablaba? Un castellano medio duro, así, muchas palabras yo no le podía entender. Pero Como una cierta 20 patada. palabras, algunas pocas, muy trabajosas. ¿Y le dio la mano? Sí, cuando Bueno, vino, esto es una descripción de Sintió usted. Maceiro de allá de 1971, imaginen, 50 años atrás, ¿Era una mano caliente? de un hombre que tenía mínima, escasa cultura, un hombre muy humilde, de campo. Él cuidaba algunos lugares ahí en la zona, era como trabajaba de casero, y de pronto ve una nave que viene, que se queda ahí como flotando en unos eucaliptus, y de ahí baja este ser que va deslizándose, y cuando este ser aparece, la forma que este ser tiene es muy parecida a la humana, es muy parecida a nosotros. Tiene una forma, pelo lacio, incluso él lo describe, ¿recuerdan esa parte? Bueno, la verdad que son casos todos muy interesantes, pero hay un detalle que es la cuestión relacionada con cómo son estos seres y cómo es que tienen esa característica. Y la experiencia que me refería en Colombia, en Suezca, que no recordaba la localidad, así que agradezco a quien has escrito en la página y me lo pasé a Rodrigo. Pero bueno, como verán, muchos de estos seres han estado contactándonos y buscando siempre una tipología que no genere temores, básicamente y fundamentalmente, porque si hay algo que el ser humano justo es lo que tiene que tratar de evitar, son los miedos para poder establecer el contacto. Si hay miedo, no hay contacto. ¿Entienden? Hay muchas personas que a través de hoy, de las posibilidades que nos da la internet, entra a la página. Yo la verdad que no tengo mucho tiempo de contestar a todos los que ingresan, pero bueno, voy a ver quién me puede colaborar con eso para contestar. Más que nada agradecer que hayan, porque la gran mayoría justamente agradece el material que aparece en mi canal de YouTube. La cuestión es que estos seres vienen en una misión, en un plan y en una misión de amor. Sepamos que es así, no nos vienen a hacer ningún tipo de daño y ellos tratan de no causar miedo, fobias, temores, por lo cual se podría crear una especie de
de bache entre lo que es la transmisión que ellos quieren dar y la resultante de lo que nosotros podamos captar. Así que por hoy nada más para esta tipología de seres dentro del plan cósmico, para aquellos que tomamos como Star Miguel, como Adoniesis Gabriel, todo lo que esto simboliza. Si les ha gustado el video, pongan el like, el dedito para arriba, y suscriban al canal Encuentro Cósmico, para que ustedes reciban el llamadito. Es un llamado automático de YouTube cuando uno de los videos que están todavía en privado los dejo en público, o videos que estoy subiendo. Estoy subiendo también algunas conferencias anteriores o reportajes que creo que son importantes para ustedes, y teniendo suscrito el canal, YouTube se encarga de mandar un link de aviso, nada más, es algo insignificante en la computadora, y ustedes cuando tienen tiempo ingresan y lo ven. Así que bueno, en esta primera parte, que es la parte que luego queda así a nivel general, nada más, quiero agradecerle a todos los que están ahí presentes, y si Dios quiere nos vamos a reencontrar la semana que viene. Hasta luego, amigos.